Bien, continuando, vamos a ingresar a la parte que corresponde a la clasificación de los triángulos. Muy bien, la clasificación de los triángulos se va a realizar de la siguiente manera. Primero, según la medida de sus lados. A ver, voy a acercar. Aquí tenemos lo que corresponde a la medida de sus lados. ¿Estamos bien? Exacto. Ahí está. A ver, según la medida de sus lados. Muy bien. Lo siguiente será según la medida de sus ángulos. ¿De acuerdo? Esos dos criterios. Muy bien. Entonces, vamos primeramente en la parte que corresponde a la medida de sus lados. Se divide en tres casos. Allí yo le he hecho ya las figuras. Primero es escaleno, el segundo es isósceles y el tercero es equilátero. Profesor, ¿a qué se refiere con un triángulo escaleno? Voy a acercarme. Triángulo escaleno es aquel triángulo que, como ustedes ven, todo empezando de sus ángulos, todos sus ángulos son de diferente medida. ¿De acuerdo? Todos sus ángulos son de diferente medida. Asimismo, sus lados del mismo modo son de diferente medida. Entonces, conclusión, para que un triángulo sea escaleno, ¿cómo deben ser sus ángulos? Diferentes. Recuerden, por ejemplo, uno nada más para que vean, por ejemplo, alfa y beta. Deben ser diferentes, se representa así. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el lado, si hablo del lado, el lado C minúscula, perdón, voy a borrarlo esto. Ya, ahora sí, de nuevo, o con esto. El lado C minúscula es diferente, por ejemplo, al lado A y asimismo diferente al lado B. A eso me refiero. Igual el ángulo alfa, el ángulo, acá vamos a completarlo esto, y esto diferente al ángulo tetita. Muy bien, chicos. A eso se refiere con un triángulo isósceles. El siguiente, perdón, a un triángulo escaleno. El siguiente, un triángulo isósceles. ¿Cuándo se habla de un triángulo isósceles? Se habla de un triángulo isósceles cuando dos de sus lados son iguales. Por ejemplo, acá tengo el lado AB, miren, el lado AB con el lado BC que son iguales. Entonces, si sus lados son iguales, el lado AB, ojo, el lado AB es igual al lado BC. Obviamente se cumple si el lado AB, si el lado AB es igual al lado AC, entonces a lados iguales, ¿qué se cumple? Ángulos iguales. Entonces, el vértice, así se llama, el vértice o el ángulo B, perdón, voy a borrar eso, el ángulo, acá voy a poner más fino, el ángulo B, A, C, es igual al ángulo, ay, perdón, acá estoy nombrando mal, así lo voy a representar, ¿ya? Acá es, el ángulo, perdón, el ángulo se representa así, el ángulo igual al ángulo, ahora sí, así se representa, igual al ángulo A, o BCA o ACB, que es lo mismo, ACB. Jóvenes, siempre para representar, por ejemplo, el ángulo B se puede representar así. Eso sería la notación ABC. Si quiero representar el ángulo C, puede ser BCA o ACB. ¿Sí? Entonces ahí hablamos que es un triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuándo hablamos que un triángulo es equilátero? Equilátero. Cuando los tres lados son iguales. ¿De acuerdo? Los tres lados son iguales. Si los tres lados son iguales, entonces se cumple que
¿Cómo son sus ángulos? Sus ángulos son, los tres ángulos son iguales. Y como sabemos por teoría que la suma de los ángulos debe ser 180, obviamente si son iguales, que su ángulo, ¿cuánto va a ser? De todos de los ángulos de toda la figura, va a ser 60 grados. 60 grados acá, 60 grados acá, 60 grados acá. Y por consiguiente, ¿cómo van a ser los lados? Sus lados van a ser todos los lados iguales. ¿Sí? Todos los lados iguales. Mire, A y A. Cuando sucede eso, hablo de un triángulo equilátero. A ver, vamos a ver el siguiente caso que me dice B, según las medidas de sus ángulos. Ahora vamos a hablar la medida de sus ángulos. Y hablamos lados, ahora vamos con ángulo. Cuando se habla de un triángulo acutángulo, se dice que un triángulo es acutángulo cuando la medida de sus ángulos interiores, ya saben por qué ángulo interior. Miren, sus ángulos interiores, o sea, alfa, teta y beta, son menores a 90 grados respectivamente. O sea, ángulo alfa menor a 90, beta menor a 90 y teta menor a 90. Cuando sucede ello, hablo de un triángulo escaleno. Obviamente que todos sus lados, ¿cómo son? Diferentes. Todos sus lados son diferentes. Por ejemplo, esta rayita y esto será este lado bolita. Todos los lados son distintos. Caso 2, triángulo rectángulo, el más conocido, ¿verdad? Se dice que un triángulo es rectángulo cuando uno de sus ángulos tiene la medida de 90 grados. En este caso, esto. ¿Cuánto mide? 90 grados. Entonces, como un ángulo mide 90 grados, ojo, ahí está, 90 grados. 90 grados, entonces hablamos de un triángulo rectángulo. ¿Y cómo se lee? Recto en el ángulo C, es un triángulo rectángulo recto en el ángulo C. Y recuerden, su representación, su notación es así. Un triangulito pequeño y aquí 90 grados, así se representa, ¿de acuerdo? Así se representa, ¿sí? Así se representa, acá 90 grados, así. Disculpen. Ahí está, 90, así se representa. Muy bien. Entonces, el lado que se opone al ángulo recto se llama hipotenusa. Y los lados que se oponen al ángulo no recto se llaman los catetos. ¿De acuerdo? Y también se cumple que la suma de ángulos interiores en un triángulo rectángulo suma 90 grados. Aquí está indicado. Además, aquí aprovecho, se cumple el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa, ¿qué es esto? Esta es la hipotenusa, elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos. Catetos, como repito, son estos. Los catetos elevados al cuadrado, como aparece acá en lo que estoy indicando. Y eso se llama el teorema de Pitágoras. Muy bien. Y por último, en clasificación según la medida de los lados, hablo de un obtusángulo. ¿Cuándo un triángulo es obtusángulo? Un triángulo es obtusángulo cuando uno de sus ángulos, en este caso el ángulo beta, dice acá, uno de ellos, específicamente, ¿cuál, profesor? En este caso, el ángulo beta es mayor a 90 grados, pero menor a 180, obviamente, ¿de acuerdo? Y el resto de ángulos, como son teta y alfa, son menores a 90 grados. Entonces, cuando se cumple ello, estamos hablando de un triángulo obtusángulo. Muy bien. Vamos a la parte que corresponde y hablamos sobre los triángulos en sí. Ahora vamos a las líneas notables asociadas a los triángulos. Muy bien. En este caso vamos a ver solo tres casos que son seviana, mediana, bisectriz y mediatriz. Primero, ¿qué es seviana? Obviamente que para yo especificar esto voy a dibujar triángulos. ¿Les parece? A ver, vamos a ver un triángulo. Ahí está, un triángulo. El triángulo cuyos vértices son A, B y C. Muy bien. Se dice que es una seviana
es un segmento de recta que une un vértice con el lado opuesto. ¿También? También lo llaman transversal angular. ¿Sí? También es conocido en algunos casos como transversal angular. Pero para ustedes simplemente es un segmento de recta que une un vértice con un lado opuesto. A ver, profesor, ¿cuántos vértices tengo acá? Recapitulando, tenemos 3 vértices. Entonces, internamente se puede graficar tres sevianas, ¿verdad? Exacto. Profesor, entonces, seviana me dice, es un segmento de recta que une un vértice con el otro, con el lado opuesto. Por ejemplo, del vértice A voy a trazar una seviana. Ahí está, una línea cualquiera, ¿verdad? De acá, otra seviana. Del vértice C, otra seviana al lado opuesto que es BA. Muy bien. Esto es una seviana, se conoce como seviana interior. A ver, voy a volver a hacer, ¿sí? Voy a volver a hacer. Seviana interior. Acá voy a hacer, ay, perdón. A ver, vamos a ver 2 casos, ¿sí? Uno y otro caso voy a ver así. Ahí está. Voy a trazar una seviana interior de este vértice al lado opuesto. Por ejemplo, esta línea. Eso es una seviana. Ahora, profesor, una seviana exterior, claro. ¿Qué pasa si yo esta recta lo prolongo? ¿Sí? Al prolongar desde este vértice, yo puedo trazar una seviana. Esto se llama seviana exterior, no olvide. ¿Cómo se llama? Seviana exterior. Esto es seviana exterior. Porque el triángulo es todo lo que está de rojo. Y esto es seviana interior. Ya ustedes lo completan. ¿Estamos bien? Clarísimo. El siguiente mediana, lo mismo. Para hablar de una línea notable mediana, vamos a graficar el triángulo. Aquí está el triángulo. Muy bien. Una mediana, lo mismo. Estos son los ángulos. Ángulo A, perdón, vértice A, vértice A, vértice B y vértice C. Del vértice A puedo trazar una mediana al lado BC, al lado opuesto. Voy a trazar una mediana, ¿sí? Ahí está la mediana. No le puedo poner acá un puntito, entonces voy a decir que he trazado la mediana AM. ¿Estamos bien? Entonces, si estás diciendo que AM es una mediana, entonces significa que el segmento de recta BM, ¿sí? Este segmento de recta es igual al segmento de recta MC. Se representa así, igual, ¿no? Puede ser puntito, puntito. O sea, quiere decir que si esto vale 4, por ejemplo, el segmento MC también vale 4. Eso significa que son iguales. ¿Estamos claros? Entonces, profesor, lo mismo del vértice C, yo puedo trazar un segmento, una mediana, perdón, al lado opuesto. Puede pasar, no hay problema. Ahí está. Si es mediana, significa que este ladito, si es bolita, esto de acá es bolita. Y del mismo modo, el otro lado, ¿no? Y ahí se cumple ya otra teoría, ¿no? ¿Cómo se llama este punto? Bueno, eso es más adelante. Lo mismo, si esto es rayita, rayita, sí, esto también es culebrita, culebrita, culebrita. Muy bien, eso es mediana. Bisectriz. Vamos a dibujar un triángulo. Bisectriz. A ver. Acá. Ahí está el triángulo. Excelente. Y voy a dibujar acá otro triángulo. ¿Sí? Vamos a ver. Ya sabe para qué. Ahí está otro triángulo. ¿Estamos bien? Muy bien. Voy a decir que este es el vértice A, el vértice A, el vértice B y el vértice C. Muy bien. Entonces, diré que es una bisectriz, es aquel segmento de recta que divide al ángulo, al vértice de donde parte,
en dos ángulos iguales. Ah, o sea, profesor, si yo trazo a partir de este vértice una bisectriz que se llama interior, ya saben por qué, porque está en la sección interior del triángulo. Divide a la sección en dos partes iguales. Profesor, ¿cuáles? Esto, sección y esta sección, ¿cómo son? Miren, ¿cómo son estas dos secciones? Iguales. Quiere decir que si esto vale alfita, ¿cuánto vale este ángulo? Alfita. ¿Esto qué quiere decir? Que el segmento de recta BP es bisectriz interior. Profesor, ¿y cuando hablo de una bisectriz exterior? ¿Sí? Hablo de una bisectriz exterior. Por ejemplo, yo he trazado adrede, he prolongado esta recta hasta acá y acá voy a poner un punto M. Dice, en los problemas puede decir, en un triángulo APM, ¿sí? Miren, en un triángulo APM, desde el vértice M, ¿sí? Se traza, desde el vértice M, se traza una bisectriz exterior. Ahí está, bisectriz exterior. ¿Sí? Que interseca con la bisectriz interior trazada del punto A. ¿Escucharon? Con la bisectriz interior trazada del punto A. Entonces empiezo a colocar mis datos. Si me dice que esta recta y el punto de intersección, perdón, faltó, y el punto de intersección es P. Ah, ya no P, B. Ya está, B, listo. Me dice que de M trazo una bisectriz exterior, Ah, ya. Si es bisectriz exterior, significa que yo he prolongado esto y de aquí he partido. Entonces significa que este ángulo y este ángulo, ¿cómo son? Iguales, profesor. Si esto vale alfita, esto vale alfita. Pero me dice que interseca en el punto B con la bisectriz interior que parte desde el punto del vértice A. Ah, significa que este ángulo es igual a este ángulo. No necesariamente, chicos, no necesariamente puede ser alfa, ¿no? No hay problema. Pero como no lo sé, yo pongo que esto es teta. Y este vértice de acá también teta. ¿Ven? Es bisectriz interior y bisectriz exterior. Muy bien. Vamos a ver el caso de la mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? A ver, me equivoqué. Muy bien. La mediatriz es una recta perpendicular, ¿verdad? Es una recta perpendicular a un segmento que se traza en su punto medio, ¿verdad? La mediatriz divide a un segmento en dos partes iguales. Por ejemplo, vamos a trazar una mediatriz. Vamos a llamar esto el vértice A, el vértice B y el vértice C, ¿sí? Vamos a trazar una mediatriz primero hacia el segmento. Voy a pasar, ¿ya? Voy a pasar. Ahí está. ¿Qué quiere decir que sea mediatriz? Ah, que este ángulo es 90 grados. ¿Está bien? 90 grados. Y además, este lado y este lado son iguales. Asimismo, puedo trazar otra mediatriz desde este vértice ahora al lado BC. Y lo mismo, se cumple que este lado debe ser igual a este lado. Y lo mismo para el otro lado. Una mediatriz acá 90 grados, ¿sí? Y se debe cumplir asimismo que acá culebrita, significa que son iguales. Eso es una mediatriz. Muy bien. En el siguiente caso vamos a ver sobre el caso 5 lo que es la altura. Nos vemos en el siguiente